Trazo de elementos horizontales. Cimientos. En una clase anterior, trazaste en el terreno los elementos verticales. Recuerda el procedimiento para trazar el centro de los muros. En esta sesión, aprenderás a trazar los elementos horizontales, en particular los cimientos, los cuales pueden ser de varios tipos. Losa de cimentación. Es una placa o capa flotante de concreto que se apoya directamente sobre el terreno. Su espesor se proyecta de acuerdo al peso de la construcción. Ciclópeo, llamado así porque es una construcción con piedras grandes apropiada para terrenos en donde se puede hacer zanja sin desprendimiento de tierra. Cimientos de zapata aislada, donde solo se excava en un punto y se construye el cimiento. Cimientos de zapata corrida. Se construyen cuando el cimiento va a soportar un muro, por lo que se unen a los castillos a través de una cadena. Para trazar los elementos horizontales y de acuerdo al proyecto, lo primero que debes investigar es el tipo de cimiento que llevará la construcción. Si se va a hacer una zanja, necesitas marcar su ancho. Para ello, sigue estos pasos. Colocación de crucetas. En tierra fuera del perímetro de construcción, una tabla en una de las esquinas o vértices del terreno. Esta debe salir lo suficiente porque en ella marcarás la altura de los cimientos. A partir de esta tabla o poste, en tierra, en paralelo al eje del perímetro de la construcción, otros dos postes, uno de cada lado, a una distancia de 1 metro. Procura que entre estas tablas haya una distancia de 1.5 metros. El nivel de profundidad debe ser suficiente para que no se doblen las tablas al tensar los hilos que se sujetarán en ellas. Toma en cuenta que, por lo regular, los terrenos no tienen la misma altura en toda su superficie, por lo que debes ubicar la parte más alta del terreno para colocar en su esquina o vértice la tabla o poste donde marcarás una línea a una altura de 30 a 35 centímetros. Si ésta se encuentra sobre la banqueta, trázala a 20 centímetros de altura. Coloca en cada una de las esquinas o vértices del terreno los postes o tablas de manera similar, pero sin poner la marca de la altura. Nivelación de altura. Para marcar la altura en los postes de los demás extremos, utiliza la manguera de nivel llena de agua. Coloca un extremo de la manguera sobre la tabla en donde realizaste la marca anterior. Pide a un ayudante que sostenga la otra punta y la coloque en alguno de los postes o tabla de cualquier otra esquina o vértice. Cuando el agua ya no se mueva, sube y baja la manguera suavemente hasta que el nivel del agua esté en la marca señalada, y dile a la persona que te ayuda que marque sobre la tabla del otro extremo el nivel donde quedó el agua. Haz lo mismo para las esquinas restantes. Colocación de puentes. Coloca los puentes que servirán de largueros o crucetas. Para ello, previamente corta unas tiras de madera y coloca un par de clavos de cada lado. Clava la tabla en el extremo en el que realizaste la marca de la altura del cimiento y coloca el nivel de burbuja sobre la tabla que fijarás. Cuando la burbuja esté en el centro, clava la tabla en el otro extremo. Haz lo mismo para todas las crucetas. Trazo de líneas límite de excavación. A continuación, traza con cordel las líneas de excavación. Para ello, desamarra y retira uno de los cordeles que están atados a una de las estacas colocadas previamente. Recuerda que es el eje de uno de los muros. Jálalo y elévalo hacia la cruceta. Pide a tu ayudante que ponga una plomada exactamente sobre el clavo de la estaca. Cuando subas el cordón, alíñalo con la plomada y asegúralo con un clavo. Realiza lo mismo con los demás hilos que marcan los ejes de los muros. Esta línea sigue siendo su eje, por lo que debes ahora, a partir del cordón, marcar sobre la tabla una línea que corresponde a la mitad del ancho del cimiento.
Marca hacia el otro extremo la distancia de la otra mitad. Debes verificarlo en el plano. Une con cordeles las marcas y tendrás el trazo de los cimientos. Ahora marca con cal las líneas donde se realizará la excavación. Apoya suavemente el bote con cal en la línea de fuera del cordón y riega la cal a lo largo de todas las líneas. La línea de cal será de 10 centímetros de ancho aproximadamente. Herramientas automáticas. Para mejorar la eficiencia en los trabajos de albañilería, como aplanado, corte, doblez, fijación, elaboración de castillos y cimientos, se utilizan herramientas automáticas que pueden ser eléctricas o, si son movidas por aire, son neumáticas. Cuando manejes estos equipos, usa tu equipo de seguridad, casco, guantes, gafas y botas de casquillo. La primera herramienta que aprenderás a utilizar es el taladro. Sirve para realizar barrenos, es decir, perforaciones que se hacen en muros de ladrillo, concreto o madera. Al taladro se le colocan brocas de diferentes diámetros. Las hay para perforar o barrenar concreto y otras para metal. Las brocas de concreto más comunes son la de 1/4 y la de 5/16 de pulgada. Estas se introducen en el portabrocas, que es la parte frontal del taladro, y se ajusta con la llave correspondiente. Es importante que la broca quede bien sujeta y firme, ya que al taladrar, la fuerza recae sobre ella. Sostén el taladro con ambas manos. La que va en la parte trasera ejerce la fuerza y regula el arranque, la velocidad y el paro. La que queda al frente le da dirección al taladro. El rotomartillo es una herramienta que se usa para perforar concreto, losas, pisos, así como otros materiales, para lo cual un taladro no es lo suficientemente potente. Su función principal es la de golpear. La diferencia con un taladro es que el rotomartillo tiene un movimiento hacia adelante y atrás para brindar mayor impacto. Al momento de hacer una perforación, no necesitas presionar. Si lo haces, la broca puede romperse y tu trabajo podría quedar mal hecho. Adopta una posición firme para que la fuerza utilizada sea la adecuada al realizar alguna operación. Cuando termines de usar el rotomartillo, deja enfriar la broca, sin usar agua u otras sustancias. Cúbrelo para protegerlo del polvo, ya que éste podría restarle eficiencia. La sierra caladora es una herramienta eléctrica que realiza cortes de madera. Tiene ceguetas diferentes dependiendo del tipo de corte. También te servirá para cortar otros materiales como plástico, cuero, caucho, cerámica, cartón, placas de yeso, cemento y metales delgados. Su operación es muy sencilla. Coloca y fija la sierra o cegueta y ponla junto al material que se cortará. Aprieta y mantén sujeto el gatillo o botón de encendido. La mayoría de los modelos tienen un botón de fijación que al oprimirlo te permitirá cortar sin necesidad de mantener el dedo en dicho botón. Otros manejan diversas velocidades. Utiliza la velocidad lenta para materiales duros y la rápida para materiales suaves. Para realizar un corte, apoya la parte delantera de la base sobre la pieza de trabajo, de manera que la cegueta apenas toque el borde y empieza la operación. El esmeril angular o reilete es una herramienta eléctrica para cortar o desbastar y dar acabado a distintos tipos de materiales por medio de la rotación de un disco abrasivo. Lo puedes emplear para dar acabados en perfiles de acero, en concreto y en baldosas de cerámica, por citar algunos ejemplos. Utiliza el disco adecuado.
Hay discos para cortar o esmerilar metal y piedra, así como para desbaste o cepillado. Puedes tomar la herramienta con las dos manos gracias a un mango que se encuentra arriba del disco. Las cortadoras eléctricas son herramientas que, a través de una hoja de metal, cortan madera, varillas, alambrón, concreto y alambre recocido, tanto en línea recta como en curvas radiales. Existe una gran variedad de tamaños. La de mayor capacidad es la que emplea, para el corte, un metal de calibre 12. Como en todas las herramientas automáticas, el cuidado principal es el de la sujeción de las piezas cortantes. Aprieta perfectamente la tuerca de la mordaza para sujetarla. Sujeta firmemente la empuñadura, enciende la herramienta y espera hasta que el disco alcance la máxima velocidad, para después bajarlo suavemente hasta la zona del corte. Cuando el disco entre en contacto con la pieza de trabajo, presiona la empuñadura para realizar el corte. Una vez terminado este, apaga la herramienta y espera hasta que el disco se haya detenido completamente, antes de regresar la empuñadura a su posición completamente elevada. La mezcladora de concreto es una máquina mecánica con motor de combustión interna. Se utiliza para obtener una mezcla de alta calidad, ya que logra una masa homogénea y de color uniforme. La instalación debe estar sobre un piso plano y horizontal, lo más cercano posible al lugar donde vaciarás la mezcla. Abastece de gasolina y aceite el motor de la mezcladora y opérala a la capacidad y velocidad recomendadas por el fabricante. Vigila que el depósito empleado para la medición del agua esté marcado para controlar su cantidad, así como el tambor giratorio. Además, que la canaleta de entrada y salida no tenga restos de concreto endurecido ni perforaciones. Verifica que la descarga de la mezcla se realice sin que se separe la piedra triturada del resto de los ingredientes. El vibrador de aguja es una máquina que se utiliza durante el vaciado y colado del concreto para reducir el nivel de aire producido, el cual le resta resistencia. Para esto, sumerge la aguja vibrante en el interior del concreto fresco y manténla en forma vertical para garantizar una mejor distribución de las ondas de vibración, a través de las cuales se logra una repartición homogénea de las partículas de la mezcla. No concentres la vibración en un sitio por más de 10 segundos y evita movimientos bruscos. El compactador tipo canguro, popularmente conocido como bailarina, es una poderosa herramienta de impacto vibratorio que opera a través de un motor de combustión interna para aplicar a la superficie del suelo impactos consecutivos, nivelando y apisonando uniformemente los espacios vacíos. Excavación para cimientos. Los cimientos son estructuras que tienen como misión transmitir adecuadamente el peso de la edificación del terreno. Los cimientos de una casa siempre deben estar apoyados en terreno natural y firme. Por ningún motivo pueden descansar en rellenos. En esta clase aprenderás a preparar el terreno para construir los cimientos, lo cual consta de 4 pasos. Trazo de cimientos. Excavación de la zanja. Apisonado. Eliminar el material excedente. Para realizar este trabajo, debes contar con pico, pala y pisón, por lo que la seguridad debe ser tu prioridad. Utiliza tu equipo de seguridad: casco, guantes, gafas y botas de casquillo. Partiremos con el trazado de cimientos, lo cual aprendiste en la clase de trazo de elementos horizontales. Considera el nivel de base, red de agua y red de desagüe, de acuerdo al plano del proyecto. Excavación de zanjas.
Toma en cuenta que la profundidad para las zanjas debe ser mayor a 80 centímetros y los anchos varían entre 40 y 50 centímetros en suelos duros y entre 50 y 60 centímetros en suelos blandos como arenas o arcilla. Apisonado. El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo que se debe procurar que quede plano y firme. Debes humedecerlo y compactarlo. Se hace con la ayuda del pisón. El material de la excavación se conoce como excedente. Manténlo a una distancia de 60 centímetros del borde de la zanja. Con ello, evitas derrumbes y facilitas el paso de los trabajadores. Consideraciones. Las zonas de relleno pueden servir para vaciar los pisos, pero nunca para apoyar los cimientos. Evita cimentar sobre el suelo con excesiva materia orgánica, residuos de plantas o animales. Si la excavación es mayor a 1.5 metros, aumenta el riesgo de derrumbe. Trazo y preparación para la instalación de agua potable. El trazo y preparación para las instalaciones de agua potable se hacen a partir de un plano, desde un tinaco o cisterna hasta la conexión de los diferentes muebles sanitarios. Planos vista aérea o en planta. Los planos indican la trayectoria de las redes de la tubería de agua fría y caliente. ¿Cómo se representan en un plano las tuberías? El símbolo para la tubería de agua fría es punto y dos rayas. Para el agua caliente son dos puntos y raya. Observa que la trayectoria de los tubos es de forma horizontal y vertical, nunca cruzados o inclinados. Se tienen planos con vista aérea, como lo muestra el gráfico. Plano isométrico. También, los planos pueden estar dibujados en una representación llamada isométrica, en el cual la tubería es representada en perspectiva. La simbología para agua fría y caliente es la misma que en los planos de vista aérea. Sin planos. Puede ocurrir que no haya planos y tú tengas que hacer el diseño de la instalación. Al hacer tu diseño, verifica en dónde se ubicarán los muebles de los diferentes servicios: cocina, baño, cuarto de lavado y calentador, que serán alimentados con agua fría o caliente para posteriormente marcar las trayectorias y hacer las ranuras correspondientes. ¿Qué herramientas se utilizan? Para medir las longitudes de las trayectorias de cada uno de los tubos, hacer las ranuras en las paredes donde serán instalados los servicios y las perforaciones para conectar los muebles, necesitarás las siguientes herramientas: flexómetro, cincel y mazo cuadrado o martillo de bola. Preparación de las trayectorias de los tubos de agua. Mide la longitud que tendrá la trayectoria de cada uno de los tubos utilizando el flexómetro. Marca los recorridos para las ranuras sobre la pared de tabique o ladrillo. Marca las perforaciones donde deberán salir los tubos para conectarse a los muebles. Las ranuras para las llaves de agua fría y caliente de la regadera deben quedar a 80 centímetros del suelo y por lo menos a 30 centímetros de la pared lateral, mientras que la ranura del brazo de la regadera deberá quedar entre 170 y 190 centímetros del suelo. Las ranuras para las salidas de las llaves de agua fría y caliente del lavabo deben quedar a 25 centímetros del suelo, con una separación entre sí de 15 a 20 centímetros. La distancia que tendrá la ranura para la salida de agua fría para el excusado deberá ser a 20 centímetros del suelo. Ten cuidado que todas las distancias que midas sean a partir de lo que será el nivel del suelo o piso firme. Antes de empezar a ranurar los muros, verifica con tu plano o diseño de instalación que todas las trayectorias y agujeros estén correctamente marcados, tanto para empotrar los tubos de cobre, galvanizado o PVC,
como la instalación de los muebles para los diferentes servicios. Con el cincel y el mazo o martillo, ranura cada una de las trayectorias previamente marcadas, de tal manera que las ranuras queden preparadas para empotrar posteriormente los tubos. Con estas acciones que hemos visto, terminamos el trazo y preparación para la instalación de la tubería de agua potable. Recuerda que si no existen planos, tienes que hacer el diseño de instalación con base en la ubicación de la toma de agua y los diferentes muebles de baño que serán instalados. Después de la obra negra, debes marcar la trayectoria de los tubos para hacer las ranuras, siempre de forma horizontal y vertical, nunca cruzados o inclinados. Que no se te olviden los agujeros donde deben salir los tubos para conectarse a los muebles. Y por último, verifica que todas las distancias que midas para la instalación de los muebles sean a partir de lo que será el nivel del suelo o piso, para evitar que las ranuras o agujeros no tengan la distancia o ubicación apropiada.